Buenos días, hermanos, que Dios le bendiga. Bienvenidos a este espacio llamado Nuestro Maná en el Desierto. Quisiera que me acompañe en la cita de 1 Timoteo 4:16. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo 4:16. De este versículo partiremos nuestra enseñanza de esta mañana. Dice así la palabra de Dios: Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a ver. Amado Padre que está en los cielos, en esta mañana agradecemos su cuidado, su protección. Mi Dios, pedimos su entendimiento para realmente entender, comprender, mi Dios, su palabra, a comprender los distintivos, los principios que nos caracterizan como hijos suyos. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. En esta mañana, en esta ocasión, quisiera comenzar un breve estudio acerca de los distintivos bautistas, acerca de lo que nos enseña la Biblia. Es cierto que somos cristianos, es cierto que somos hijos de Dios, pero aún como cristianos, como bautistas nos diferenciamos de otras denominaciones. Hemos aprendido que la palabra denominación eh, especifica otras cosas, especifica aquellas, uh, aquellos grupos de personas que creen que Cristo es su único y suficiente Salvador, aquellos que consideran que es necesario creer por fe que la salvación es por gracia, no es por obra. Eso es una denominación que tenemos en común, que aceptamos a Cristo como su Salvador. Sin embargo, por otro lado también tenemos a religiones, a sectas, que nos dicen que es necesario hacer obras, es necesario hacer sacramentos, es necesario hacer múltiples situaciones o múltiples cosas. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos. Eso no concordamos. Pero nosotros como cristianos tenemos denominaciones, tenemos diferentes doctrinas. Hay personas que aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador, pero no creen en algunas cosas que dice la Biblia. Y eso nos hace diferentes unos de los otros. En este caso, los bautistas somos una denominación que se caracteriza por tener distintivos, principios absolutos, directos, que nos marcan tajantemente de otras personas, de otras denominaciones, de otros grupos. Y es interesante esto. Pero veamos, 1 Timoteo 4:16 nos dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo es: primero, cuida de ti mismo, cuida de lo que haces, cuida de lo que piensas, cuida de cómo te comportas, pero finalmente le dice: y de la doctrina. Esto quiere decir que así como es importante la doctrina, también es importante cómo actuamos con la doctrina. Pues persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mantener los principios absolutos, mantener los mandatos que están dados en la Biblia, nos permitirá tener una vida correcta delante de Dios. Pero si dejamos a un lado cómo vivimos, dejamos a un lado la doctrina que nos diferencia de otros, entonces corremos peligro y tarde o temprano nos podemos perder. Pero veamos primeramente, ¿qué son los distintivos bautistas? Un distintivo, hermano, es una marca, una identidad que nos diferencia de otras denominaciones. Una marca personal, en este caso, algo que nos diferencia de otros. Es cierto, nosotros creemos en Cristo que es nuestro único y suficiente Salvador. Sin embargo, no creemos o no consideramos que es necesario algunas otras decisiones o otras acciones. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos. U otras prácticas que pueden ser legalistas. Eso no es lo que es un distintivo, una marca que nos identifica. Los distintivos bautistas son enseñanzas que nos distinguen de unos grupos de iglesias. Estos distintivos son las únicas verdades que creemos, porque nosotros creemos todo lo que dice en la Biblia. Todos los principios, todo lo que se nos es enseñado aquí, los distintivos, las marcas, son extraídas directamente de la palabra de Dios, y por eso lo creemos. No porque algún pastor quiso y consideró poner algunas reglas, no.
No porque algún grupo de cristianos o una iglesia específica lo hizo, no. Son principios derivados directamente de la Biblia y por lo tanto es necesario que como hijos de Dios los obedezcamos. ¿Por qué? Porque son nuestra marca. Estos distintivos son principalmente creencias, enseñanzas como enseñanzas directas como el gobierno de la iglesia, conducta de los miembros de la iglesia que nos distinguen de otras creencias, del gobierno y conflicto con otras iglesias. Esto es importante, hermanos. Vuelvo a recalcar, ¿por qué es importante? Porque es una marca. ¿Qué nos hace diferentes a aquella persona que considera que hacer obras, hacer algunas actividades, hacer algunas acciones caritativas nos distingue, nos hace distintos los distintivos, los principios? Si nosotros como cristianos, como iglesia bautista, no sabemos qué realmente significa ser bautista, entonces vamos a caer en la ignorancia. De decir, pues no hay diferencia entre mi persona y un bautista con un pentecostal. No hay diferencia entre un bautista y un presbiteriano. No hay diferencia entre un bautista y un metodista. Puede incluso creer que no hay diferencia entre un cristiano y un católico. ¿Por qué? Porque no tenemos a veces el fundamento correcto. Por ello mismo es el consejo que podemos tomar del apóstol Pablo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Vea, hermano, cómo está aprendiendo las enseñanzas, cómo está aprendiendo la doctrina. No todo eso debe quedar simplemente en conocimiento. El punto de las enseñanzas es de que usted lo pueda aplicar. Y si no lo aplica, entonces, por demás es de que sepa la Biblia. Entonces, el punto es tratar de cuidarlo. Entre los distintivos bautistas que nos caracterizan como bautistas, podemos tener los siguientes. De hecho, los distintivos bautistas se diferencian o se relacionan como un acróstico. Cada letra significa algo. En esta mañana solo estaremos viendo dos, posiblemente, para tratar o de acuerdo al tiempo que tengamos. ¿Cuáles son los distintivos bautistas? Letra B. La letra B significa base y autoridad bíblica. Es decir, que la Biblia es la única y máxima autoridad de la palabra de Dios. Vayas con su Biblia o sígame con su vista en 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16 nos dice de la siguiente manera: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros como bautistas creemos ciertamente que la Biblia primeramente es la única autoridad para el cristiano, en este caso para la iglesia. Los predicadores tomamos como máxima autoridad en nuestra enseñanza y nuestra guía la Biblia. La iglesia debe también considerar que la Biblia es su máxima autoridad. Si la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que se tiene que hacer algo, se debe de hacer. Si nos pone delimitaciones, se tiene que cumplir esas delimitaciones. Si nos anima a hacer algo, se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia es la base y la autoridad. Es la máxima autoridad. Y ahora podrá pensar, hermano. Dice versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios. Y el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito de la Biblia, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es para que se capacite al hombre y esté enteramente preparado para toda actividad que haga. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Primeramente, útil para enseñar. ¿Cómo sabemos que hemos pecado? ¿Cómo sabemos que estamos mal? ¿Cómo sabemos cuando estamos haciendo lo incorrecto? Por medio de la Biblia. Un claro ejemplo. ¿Cómo supimos que nosotros como personas estábamos mal delante de Dios? Alguien nos explicó, nos enseñó con la Biblia que hemos pecado, que hemos fallado, que hemos pecado delante de Dios.
Eso nos enseñó. Después nos dijo, redarguir. Dice, para redarguir. ¿Esto qué quiere decir? No solamente nos mostró el pecado, asimismo nos enseñó y nos dijo que tenemos que hacer un cambio. Dice en un pasaje del Nuevo Testamento, que el Espíritu nos convence de pecado. Nos convence de pecado. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos convence, hace en nuestras mentes, en nuestros corazones. No solamente nos enseña con la palabra de Dios el pecado, sino que también nos dice que estamos mal y no nos deja en paz de tal manera de que cambiemos de decisión hasta el punto que nos arrepintamos. Cambiemos nuestro rumbo, cambiemos nuestro parecer. Y finalmente, nos corrige. Una vez que ya sabemos que estamos mal, una vez que el Espíritu Santo conmueve nuestros corazones a hacer un cambio, finalmente lo que sigue es corregir. ¿Qué es corregir? Nos enseña que, ok, estás fallando en esto, hablando de como cristianos, estás fallando en esta área, estás fallando en asistir a la iglesia, estás fallando en tus responsabilidades de la iglesia, ok, corrígelo. ¿Por qué? Porque la Biblia es amplia en decirnos por qué debemos cumplir tales actividades. Y finalmente, para instruir. Instruir lleva la idea de que nos capacita para ser justos. Nos capacita para ser justos, íntegros. Usted y yo, hermanos, no somos perfectos y quizás jamás lo seremos. Pero por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia, por medio de la obediencia a su palabra, podemos instruirnos en justicia y llegar a ser perfectos en un sentido metafórico, para que ser semejantes a Cristo, ser semejantes en carácter, en conducta, en cualquier acción, ser semejantes a Él. ¿Para qué? Para estar preparado para toda buena obra. Ese es el propósito. Ese es el propósito de la Biblia. Ese es el propósito de su palabra. Por eso es nuestra base y nuestra autoridad bíblica. Es cierto, hermano, que hay muchas cosas que quizás podemos tener interrogantes. Es decir, ¿por qué la Biblia no dice esto? ¿Por qué la Biblia sí menciona esto? ¿Por qué la Biblia no dice acerca de lo otro? Puede ser, pero considere algo. Las cosas que sabemos que vienen en la Biblia, Dios quiso que las sepamos. Y aquellas que no quiso que lo sepamos, no las mencionó. Solamente las que nos conciernen sabemos y por lo tanto debemos atenderlo. Solamente estaremos viendo esto. Posteriormente estaremos viendo cada uno de los principios, cada letra, cada principio distintivo que debemos atender como distintivos bautistas. Yo le animo, hermano, de que si usted ha considerado, ha pensado, ¿por qué? O ha llegado a la pregunta, ¿por qué soy bautista? Piense, realmente comprende que eso es algo importante, que hay algo que es una identidad. Realmente entiende que hay un rasgo que nos diferencia de otros grupos supuestamente cristianos. Y aún si lo entiende, realmente la Biblia es su única autoridad, es su base para la vida cristiana. Si no es así, reconsidere lo que está haciendo. Reconsidere, arregle cuentas con Dios, para que de esta manera podamos estar bien delante de Dios. Vamos a orar. Amado Padre que está en los cielos, en esta mañana agradecemos el tiempo que nos permitió estar escuchando su palabra. Rogamos, Dios, que pueda seguir obrando en nuestros corazones de tal manera que realmente podamos entender por qué razón, por qué circunstancia, por qué, mi Dios, tenemos el apellido Bautista. Mi Dios, lo ponemos en sus manos en nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga.